Yo no sé ustedes, pero yo no conocía a UCI. No sé si para algunos de ustedes es como, ok, algo normal, algo que les ha pasado en su vida o algo que tal vez algún amigo cercano les ha pasado y han tenido esa experiencia. Para mí era súper, súper lejano, nunca la había tenido y me tocó esta vez, me tocó con yo creo que una de las personas más cercanas o la persona más cercana que cada uno de nosotros tiene en su vida, en este caso con mi papá y quería compartir esta historia, ¿verdad? Porque creo, ¿verdad? Que tanto para mí, que fue como esa primera vez, y muchas personas con las que compartí allí, no hay obviamente para nada en la vida como un manual, ni mucho menos, pero quería compartir mi experiencia por si alguna persona que está en UCI viviendo esto con algún familiar, pues le ayuda a transitar la situación, las emociones, la vida. O también si estás acompañando a alguien, ¿verdad? Porque creo que ambas partes son súper, súper importantes y también porque obviamente creo que detrás de todo esto Dios tiene algo, ¿no? Y lo más importante, porque esta es la tercera vez que mi papá está como a punto de eh, partir de este plano y cada una de esas veces yo he sentido como un deseo demasiado grande en mí por compartir esta historia, aunque hay obviamente muchísimas historias de muchísimas personas ya mayores y verdad, este tipo de historias de enfermedades esta etapa que no se cuentan, pero no sé por qué siempre he sentido como algo en mi corazón que me dice tienes que contarlo y esta tercera vez fue como sí, tengo que hacerlo, lo voy a hacer y por eso estoy aquí y entonces aquí tengo un poco de mis notas para no desviarme tanto en el cuento y nada, quería empezar, ¿verdad? Obviamente con eh, ese primer día en que vamos a UCI porque quiero centrarme como en ese momento. Obviamente ya para este momento llevamos más de una semana en clínicas, habíamos hecho traslado a otra clínica porque no sabíamos qué era lo que tenía y los síntomas seguían. Así que bueno, nada, estuvimos ahí por unos días, lo estaban evaluando, emergencia y demás. Y el día que estuvimos en la habitación y que ya estaba él en su tratamiento, aún haciéndole estudios y demás, eh, nada, fue un día en donde de casualidad yo estaba sola, completamente sola. Normalmente Carlos siempre está conmigo, Carlos es mi esposo, pero ese día él no estaba, así que me tocó a mí quedarme sola todo el día y ese día fue de demasiados vómitos, vómito tras vómito tras vómito, sacar fuerzas de donde no las habían para levantarlo porque si no se ahogaba, o sea, fue como todo un caos, ¿no? En ese día. Y nada, después de eso, en ese momento, cuando ya obviamente lo han tratado clínicamente, eh, llegan los doctores, les hacen como un montón de estudios, hay que llevárselo en camillas, ya se podrán imaginar toda esa situación que, ¿verdad? Y mi pensamiento fue como, todo esto en vez de ayudarte, más bien te pones más nervioso. Literalmente en ese momento mi cuerpo temblaba de pie a cabeza, no había una parte de mí que no estuviese temblando. Me vi ahí como inmigrante en una tierra que no era la mía, eh, sin esa hermana, sin esa tía a la que llamar. Pero nada, ¿verdad? Estando allí, viviendo ese momento de la vida y creo que ahí, ¿verdad? Fue súper clave que me mantuvo desde hace como 3 días antes, en donde cambiamos del lugar donde estábamos, donde lo estaban atendiendo. Mi único pensamiento constante era, mi padre sabe lo que necesito, obviamente Dios sabe lo que necesito. Y a ese pensamiento me aferraba en ese momento y aún en cada recorrido que hicimos, ¿verdad? Entre los estudios y el traslado que estábamos haciendo de una habitación al área de cuidados intensivos. Entonces, bueno, por ahí esa frase de mi padre sabe lo que necesito fue súper clave en esos días, en ese momento. Y obviamente entonces ese es el primer día de que entramos a cuidados intensivos, es un primer día de súper incertidumbre, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en mi caso, ¿verdad? Fue de paz. Yo antes de que lo llevaran pude conversar con él en lo poco que él podía hablar y poder estar en paz, ¿no? Con lo que venía. Y me tomé ese tiempo porque de nuevo yo no sabía que venía, yo no sabía si lo iba a volver a ver o no lo iba a volver a ver, no sabía. Eh, entonces, luego, ¿verdad? Esa noche, recuerdo dejarlo ahí en UCI con muchísimo dolor al mismo tiempo, sin saber qué era lo que iba a pasar. Y a mí me pasa algo muy interesante, ¿verdad? Y es que mis pensamientos se bloquean, o mis emociones, por así decirlo. Entonces, no es que yo transito esto y voy a llorar o voy a estar súper nerviosa o no, es como estoy aquí, la vida está pasando. Sí, me siento muchas cosas, pero no sé cómo me siento y la vida sigue, ¿no? Pero esa noche en particular, ¿verdad? Eh, nada, lo dejo ahí
y me voy y esa noche pasaron muchas cosas muy similares a las mismas cosas que pasaron cuando mi mamá muere hace unos años atrás en Venezuela. Y yo creo que fue también como un instinto mío de querer estar en esos lugares seguros, en los que ya yo había transitado el dolor, ¿no? En los que ya yo había transitado la pérdida. Y eso de alguna manera también me ayudó, como esos momentos repetidos en la historia que no fueron del todo buscados, sino que estaban ahí y eran como un instinto, algo que me gritaba que era eso. Y ya, y de ahí, ¿verdad? Obviamente, esa primera noche, y creo que por aquí lo tenía, no, ajá, esa primera noche yo creo que es la más difícil, porque al menos en mi caso fue pensar en que yo estaba aquí, en mi casa, durmiendo, ¿verdad? O tratando de dormir, mientras que este ser querido tuyo está muriéndose en otro lugar. O sea, es como lo más feo que te puede pasar. No sé cómo explicar ese momento. Eh, porque sí, es eso, estás aquí y otra persona está allá muriéndose, una persona que amas y que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y no sabes si esa noche te van a llamar para decirte algo o no. Y nada, al día siguiente, ¿verdad? Llegué a verlo, obviamente con muchísimos nervios, yo digo, con la barriga llena de nervios, porque nada, no me habían llamado, no sabía qué había pasado, cómo había pasado la noche, y lo que nos encontramos al entrar, ¿verdad? Es que lo habían entubado, y si ellos te piden como un permiso antes, si eso hay que hacerlo, pues que ya ellos estén preparados para hacerlo, y tocó hacerlo, en verdad su respiración fallaba, estaba fallando por temas en su cabeza y que no podía como controlar eso, y, y creo que ese momento, ¿verdad? De nuevo, fue súper fuerte verlo aún en esa situación por primera vez tan débil, siendo un hombre tan fuerte siempre. Y la visita solo eran 30 minutos y recuerdo esos 30 minutos agarrar su mano y al agarrar su mano vivir cada uno de esos momentos en los que yo decía, wow, cuántas veces yo me sostuve de esta mano, ¿no? Cuántas veces esta mano me levantó, cuántas veces esta mano me guió en mi día a día. Y, y fue eso, vivir eso, ese momento casi que de despedida también, porque no sabías qué iba a pasar, o sea, literalmente vives un segundo a la vez. Y nada, de ahí, como que reflexión de esta primera parte o de este primer día, es el hecho de sentir, ¿verdad? De sentir las emociones y de permitirte sentirlas, vivirlas. Sea que estés triste, pues llora. Hay gente que te va a consolar a tu lado. Si estás indiferente, si no estás llorando, ¿verdad? Porque creo que también hay muchos paradigmas o muchas cosas que se esperan en ese momento, como que sea un momento desgarrador y de llanto y de tanta desesperación, pero no todos reaccionamos así. En mi caso no es así. Entonces, si estás indiferente o como no sabes qué pasa y no sabes cómo reaccionar, igual siéntete, vívelo. Para mí me sirve mucho escribirlo, escribir qué es lo que pasa por mi mente para poder decodificarlo y permitirme sentirlo, ¿no? Pero esa indiferencia lo que quiero también es como validarla porque no sabes qué estás sintiendo y no importa que alguien te esté juzgando, ¿verdad? Que tu familia aún te vea y sea como, pero ¿qué le pasa a esta persona? Porque no está mal o qué sé yo. Al final son cosas que, por un lado, Dios te permite vivirlas y por alguna razón es que la vives de esa manera. Y por otro lado, son tus emociones, tú eres la persona que está ahí y nadie más que tú sabe lo que estás sintiendo, independientemente de cómo eso se vea afuera. Entonces, permítete vivir esas emociones, ¿verdad? Y también si estás rodeado de alguien. Yo en mi caso fue como tener la paz y la tranquilidad de transitar esas emociones porque Dios está conmigo y porque mi esposa estaba conmigo y porque no había un juicio de cómo yo estaba llevando ese momento en ese primer día. Y para las personas que acompañan, creo que también es como súper crucial simplemente acompañar, estar ahí desde el silencio. Si la persona ríe, pues acompáñala. Si llora, acompáñalo. Si te echa un cuento, escúchalo, pero acompaña. Fin, ¿verdad? Entonces eso es un poco de esta primera experiencia de cómo vivir este suceso, ¿no? De cuando entras a UCI con un familiar y cómo vivirlo, ¿no? Entonces quería dejarte con eso por hoy y tengo como otro video.